tema de mi naturalización para ser peruano? ¿Tengo que esperar a ser mayor de edad? ¿Ser creado en Perú equivale a haber nacido en Perú? Dime que tengo mucha curiosidad y en internet no se especifica eso. Redbook, tranquilo. Ahora debemos empezar el programa. Pero más adelante me va a llegar información sobre eso y lo compartiré contigo. Muy bien, hoy vamos a revisar y escribir la versión final de nuestra crónica. Pero antes, recordemos nuestra situación de aprendizaje. Estábamos a pocos días del retorno a las aulas cuando los medios anunciaban la confirmación de los primeros casos de personas con COVID-19 en nuestro país, razón por la cual el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Se cerraron las fronteras e iniciamos una cuarentena obligatoria. Al inicio, pensamos que sería cosa de unos días, pero no fue así. Ha sido todo un reto lo de las clases remotas, así como el mantener distanciamiento social, que ahora son parte de nuestras vidas. Podríamos decir que hemos asumido un estilo de vida diferente al que teníamos antes. Por ello es importante que reflexionemos sobre lo que hemos vivido para escribir acerca de las respuestas que hemos dado a esta situación en aspectos como los hábitos de salud y cuidado personal para evitar el contagio, la participación de nuestras familias y comunidades, el papel de la ciencia en la cura de la enfermedad y la capacidad de encontrar y aprovechar las oportunidades en medio de las dificultades. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, porque aún estamos en pandemia. Por ello, es necesario dar respuesta a situaciones que, en el contexto de la nueva convivencia social, cobran mayor importancia, como la contaminación ambiental y la participación democrática para seguir construyéndonos como país. Veamos qué piensa al respecto el destacado grupo de estudiantes que nos acompaña hoy, Jonathan. Hoy nos acompañan Carla de Lima. Hola, Jonathan. Alessandro de Talara. Hola, Jonathan. Oleguer de Tumbes. Hola, Jonathan. Y Yadira de Lima. Hola, Jonathan. Amigas y amigos, les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Este año 2020 ha sido un año bastante diferente a los anteriores. Ya escucharon el resumen de cómo se fueron dando los acontecimientos este 2020. Ahora nos gustaría escuchar sus opiniones, así que empecemos. ¿Qué han aprendido durante este tiempo de pandemia? He aprendido que hay situaciones que pueden cambiar nuestras vidas, pero podemos buscar soluciones. Yo he aprendido que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y ese es el mundo. Hay que aprender a adaptarnos a diferentes situaciones. ¿Por qué es importante realizar una crónica sobre lo que hemos vivido este año 2020? Es importante porque nos permite reflexionar sobre los acontecimientos y el impacto emocional que han tenido en nuestras vidas. Es fundamental reconstruir lo que hemos pasado y aprender de esas vivencias. La situación ha sido difícil. ¿Cómo podemos contribuir a enfrentar los nuevos desafíos? Las experiencias que vivimos nos dejan lecciones aprendidas. En este año nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer a pesar de que fue un año muy difícil para todos nosotros. Yo creo que podemos enfrentar nuevos desafíos desde la fuerza y el empeño que hemos demostrado este año. Este tiempo nos permitió unirnos con la familia. ¿Qué cambios de este 2020 nos permitirán seguir mejorando? Cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Nunca como este año hemos estado tan pendientes de la limpieza, el lavado de manos. Eso nos decían siempre, pero no le tomábamos en serio. Ahora ya somos más conscientes. Las normas de la nueva convivencia social ahora serán la forma en la que nos vamos a relacionar con otros. Tenemos que seguir cumpliendo las normas. Eso permitirá que el COVID-19 retroceda y podamos regresar a nuestras actividades de antes. Gracias, chicas y chicos. Muy interesante todo lo que han mencionado. Espero que en casa estén aún más motivados para escribir su crónica. Bien, Rebo, es hora de recibir a la profesora Julia, para que nos guíe en el programa de hoy. ¿Está ahí, profesora? Aquí estoy, querido Jonathan. Hola, Rebot. Hola, profesora Julia. Cerramos la semana
Y hoy concluiremos con esta valiosa experiencia de aprendizaje cuyo reto es escribir una crónica sobre el 2020 para seguir construyéndonos como país. Para lograrlo, ¿qué hicimos y qué nos falta hacer? Miremos nuestra ruta de aprendizaje. En el programa anterior, reflexionamos y planificamos la escritura de una crónica sobre el 2020 para seguir construyéndonos como país. En el programa de hoy, revisaremos y escribiremos la versión final de la crónica y la difundiremos. Acá podemos ver el cuadro donde seguramente tomaste apuntes sobre lo que desarrollamos en los programas de esta semana en Aprendo en Casa. Esta información te ayudará a identificar el tema o los temas sobre los que vas a escribir en tu crónica. Ahora veamos el reto del programa anterior. Escribe la crónica y compártela con familiares o amistades. Pídele su opinión sobre tu texto. Profesora, le cuento que cumplí con el reto. Luego de completar el cuadro y elegir el tema a desarrollar en mi texto, he cambiado un poco mi plan de escritura, en cuanto al propósito y los acontecimientos que presentaré. Finalmente, redacté mi crónica y se la envié a una amiga. Le leo lo que opinó ella luego de la pausa. Jonathan, ¿te llegó la noticia que esperabas sobre mi naturalización para convertirme en peruano? Sí, ahorita nomás. Mi amigo me dice que, como eres un robot, con registrarte en Indecopi como un invento ya quedaría certificado que eres peruano. Le encargué a mi amigo ingresar tus documentos y seguro me da una respuesta en unos minutos. Y si no se puede, quedaría como un robot sin nacionalización. Jonathan, no puede ser. Quiero ser tan peruano como el anticucho y corro el riesgo de no serlo. No nos adelantemos, Rego. Amigas y amigos, ya regresamos con Aprende en Casa. No se vayan lejos. TV Perú. Aprendo en Casa, secundaria. Hola a todas y todos en casa. Ya estamos de vuelta. Les leeré la opinión de mi amiga sobre la crónica. A ver, luego de leer tu crónica, me he puesto a pensar y reflexionar sobre la nueva convivencia social y su importancia en nuestra vida actual. Tengo 3 sugerencias para tu texto. Coloca un título interesante y atractivo. Explica a qué acción te refieres en el tercer párrafo. Hay una idea que queda suelta, pues la mencionas, pero no la explicas. Escribe cuáles son esos sentimientos que mencionas en el tercer párrafo. Buenos comentarios. Iniciemos con la revisión. Primero veamos cómo ha quedado tu plan de escritura, Jonathan. La primera pregunta es, ¿para qué escribiré mi crónica? La escribiré para dar a conocer los desafíos que hemos asumido en este 2020, así como mis reflexiones para seguir construyéndonos como país. Muy bien, veo que has realizado cambios a tu plan de escritura. Ustedes en casa recuerden que el propósito va a variar en función del tema que elijan para redactar su crónica. Es bien importante que esto nos quede claro, porque podemos reajustar el plan de escritura de acuerdo al tema que vamos a abordar. En este caso, también hay que tener en cuenta las reflexiones que hagamos, pues nos llevarán a seguir construyéndonos como país. Continuemos. ¿A quién estará dirigida tu crónica? Estará dirigida a mi comunidad. Eso sigue igual. ¿Cuál será la estructura de tu crónica? Tendrá inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, porque esa es la estructura de toda crónica. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los acontecimientos que presentarás en tu crónica? De la lluvia de ideas me he quedado con las siguientes. En el mes de febrero llegaron noticias que informaron que el COVID-19 se extendió por Europa. A inicios de marzo se confirmaron los primeros casos de coronavirus en América del Sur. El 16 de marzo inició la cuarentena en el Perú.
El 1 de julio se dio inicio a lo que se denomina la nueva convivencia social. Buena decisión. Las ideas las has seleccionado en función de la temática que vas a desarrollar. Y la última pregunta es, ¿qué tipo de lenguaje utilizaré? Emplearé un lenguaje formal. Tu respuesta allí sigue siendo la misma. Es necesario ese lenguaje porque te vas a dirigir a tu comunidad. Bien, terminamos de revisar tu plan de escritura. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos revisar la crónica que ha escrito Jonathan. Al inicio, he colocado la volada con información sobre el lugar en el que ocurrieron los hechos y el año. El Perú y el 2020. Luego, he escrito el título, Mi Crónica. En el primer párrafo redacté la bajada, la cual señala de qué tratará mi texto. En el segundo párrafo, escribí cómo inició la emergencia sanitaria. En el tercer párrafo, conté los sucesos de esta nueva convivencia social, cómo me impactó y qué sentí. Y ya en el último párrafo, realicé una reflexión. Buen trabajo, Jonathan. Ahora lo revisaremos empleando la lista de cotejo. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Mi crónica responde al propósito planteado en la planificación? Considero que sí, porque tu amiga te dijo que luego de leer la crónica se ha puesto a pensar y reflexionar sobre los acontecimientos de este 2020 y cómo a partir de ellos cambiaron nuestras vidas. Entonces marcaré una X en sí. ¿He considerado la estructura que planifiqué en mi crónica? Mi sistema ha señalado las partes de la crónica, lo voy a proyectar. Al inicio has colocado la volada, luego el titular, a continuación la bajada y en los párrafos encontramos inicio, desarrollo y cierre. Bien, la volada y la bajada están aportando información pertinente que nos permite contextualizar lo que narra la crónica. Muy bien. Sin embargo, la bajada podría ser más pequeña o breve, si no puede parecer un párrafo de introducción. Entonces marcaremos que sí, y voy a anotar que debo reducir la bajada. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Mi crónica narra los acontecimientos que considero más importantes de este año 2020? A partir de lo que has colocado en tu plan de escritura y lo que has redactado también en tu crónica, se puede afirmar que señalas los sucesos más importantes del 2020 en relación a los cambios que hemos experimentado. Bien, entonces marcaremos que sí. Los acontecimientos de mi crónica se narran de manera clara, concreta y presentan emociones y sentimientos. A partir de lo que he podido leer, considero que de manera general las ideas son claras. Sin embargo, tu amiga te dio la siguiente indicación. Escribe cuáles son esos sentimientos que mencionas en el tercer párrafo. Yo ubiqué esa idea en la que señalas la palabra sentimientos, pero no indicas cuáles son. Jonathan, aquí está. Ah, cierto. Dice así. Distintos sentimientos se apoderaron de mí. Entonces voy a marcar no y escribiré señalar a qué sentimientos se refiere en el tercer párrafo, porque en la siguiente oración menciono que me sentía triste, pero no es el único sentimiento que quería colocar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las ideas de mi crónica se presentan con cohesión y coherencia? En cuanto a la cohesión, he observado que las ideas están bien relacionadas y has empleado los conectores de manera adecuada. En relación a la coherencia, recuerda que tu amiga te dijo, explica a qué acción te refieres. Esa idea está en el tercer párrafo. Ella se refería a la siguiente oración. Se tomaron acciones y sobre todo una en especial. Entiendo que debo completar esa idea.
Pero me ha quedado una duda. ¿La coherencia no implica que las ideas guarden relación con el tema y el propósito del texto? Yo creo que esta idea no se sale del tema y no contradice lo que se ha presentado. Exacto, pero recuerda que en la coherencia también se considera que no queden vacíos de información. Por ello creo que esta parte del desarrollo la puedes dividir en párrafos más cortos para que cierres las ideas. Ah, es cierto. Entonces marcaré que no y escribiré indicar cuál fue la acción que se tomó en el tercer párrafo y revisar si el párrafo se puede subdividir en párrafos pequeños para que se entiendan mejor las ideas. Continuamos. ¿El lenguaje utilizado se adecúa a los destinatarios? Veo que el lenguaje es formal y se adecúa a la comunidad a la que te diriges. Entonces marcaré que sí. La última pregunta sería, ¿usé adecuadamente los recursos ortográficos? Hemos podido ver que sí, y con eso se ha completado la lista de cotejo. Ahora sí, voy a escribir la versión final, pero haré correcciones hasta que me sienta cómodo con lo que he escrito. ¡Misión cumplida! Puedo observar, Jonathan, que has cambiado el título de la crónica y has colocado un año de esfuerzo y aprendizaje. Has tenido en cuenta la indicación que te dio tu amiga. Ahora, el texto resulta más interesante y atractivo. También puedo ver que completaste las ideas y las dividiste en párrafos más pequeños. En primer lugar, señalas a qué acción te referías. Se tomaron acciones y el 16 de ese mismo mes entramos en cuarentena. En segundo lugar, has indicado cuáles eran las emociones que sentías. Distintos sentimientos se apoderaron de mí, principalmente el miedo y la ansiedad, pues no podíamos salir de casa. Había que cuidarse. Finalmente, le has dado otra forma al cierre. Sí, dice, definitivamente este 2020 trajo consigo grandes desafíos. Ha sido un año con muchos cambios, lo que me ha permitido reconocer mis fortalezas y debilidades. He conocido más a mi familia y sé que lo que venga juntos lo vamos a enfrentar. El Perú nos necesita para que unidos todas y todos lo sigamos construyendo. Me parece muy bien que hayas concluido así la crónica. ¿Leemos la versión final completa de tu crónica? ¡Claro! Ahí vamos. El Perú y el 2020. Un año de esfuerzo y aprendizaje. El estado de emergencia nacional, declarado para evitar la propagación del COVID-19, tuvo impacto en distintos aspectos de nuestras vidas. Empecé el año con mucho ánimo y deseos por cumplir las metas que me había trazado. Sin embargo, cuando corría el mes de febrero, las noticias informaban que esta enfermedad se extendía por Europa, mientras que, en el Perú, las clases estaban por empezar, así que las familias estaban preparándose para un nuevo año escolar. Todo cambió muy rápido. En los primeros días de marzo, nos enteramos de los primeros casos en América del Sur. Fue así que para el día 16 de ese mismo mes, entramos en cuarentena y todo se detuvo. Distintos sentimientos se apoderaron de mí, principalmente el miedo y la ansiedad, pues no podíamos salir de casa. Había que cuidarse. Las clases se suspendieron, pero a pesar de que me sentía triste, busqué nuevas formas para comunicarme. Los mensajes y las llamadas me permitieron acortar distancias y fortalecer los lazos con quienes más quiero. De pronto inició Aprendo en Casa. Entre programas y emociones, los días pasaron volando y el 1 de julio se dio inicio a la nueva convivencia social. Se han retomado algunas actividades de manera gradual, pero yo sigo tomando las medidas de precaución por mi bien y el de mi familia. Definitivamente, este 2020 trajo consigo grandes desafíos. Ha sido un año con muchos cambios, lo que me ha permitido reconocer mis fortalezas y debilidades. He conocido más a mi familia y sé que lo que venga, juntos lo vamos a enfrentar. El Perú nos necesita para que unidos, todas y todos, lo sigamos construyendo.
Muy bien, Jonathan. Se nota que te has comprometido al escribir tu crónica. Luego de leerla, se puede reconocer los sucesos más importantes, pero desde tus vivencias. Gracias. ¿Ya puedo difundirla? ¡Claro que sí! Chicas y chicos, luego de escribir la versión final de su crónica, pueden mostrarla a las personas con las que viven y, en caso sea posible, pueden enviarla por mensaje a sus amigas, amigos u otros familiares. Y ahora es momento de responder las preguntas de nuestra experiencia de aprendizaje. ¿De qué manera, desde nuestras potencialidades, podemos contribuir a enfrentar exitosamente los desafíos en la nueva convivencia social? ¿Qué debe continuar y qué debe cambiar? La mejor manera de contribuir desde nuestras potencialidades es reconociéndolas. No podemos aprovecharlas si antes no hemos tomado conciencia de lo que somos capaces de hacer. ¿Qué debería continuar en esta nueva convivencia social? Tenemos que seguir buscando nuevas formas de dar solución a las situaciones que se nos presentan, sobre todo cuando son adversas. ¿Qué debe cambiar? Creo que debemos asumirnos cada vez más como parte de una comunidad que participa de manera activa con la finalidad de lograr su propio bienestar. ¿Crees que con lo que hemos aprendido podremos hacerle frente a otra situación así de desafiante? Considero que sí, porque hemos aprendido a ser creativos y a trabajar en equipo frente a una situación nueva e incierta. Cuando se presenta algún escenario así de desafiante, ya sabemos que no existen soluciones exactas, sino que las vamos encontrando entre todas y todos. Hemos dado respuesta a las preguntas que nos planteamos en la situación significativa. Ahora, el último reto del año del área de comunicación. Presenta y comparte tu crónica con tu familia y tus amistades. Toma nota de sus reacciones y comentarios. Ya quiero compartir la versión final de mi crónica. Jonathan, he notado que te ha gustado escribir tu crónica. Sí, pero debo confesar que con esta crónica y con otros textos a veces me sentía triste o desanimado cuando no podía avanzarlos o no lograba su propósito. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Se pueden hacer preguntas que les ayuden a avanzar, como las siguientes. ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir? ¿Estoy de acuerdo con lo que escribo? ¿Mi texto me está representando? Sus profesoras, profesores, familiares, amigas y amigos podrán ayudarles a responder estas interrogantes, pero las respuestas, las auténticas respuestas, solo la tienen ustedes. Me gusta reflexionar sobre cómo comunico mis ideas y cómo me siento al hacerlo. Rebot, tú has sido un gran compañero en este tiempo. ¿Qué has aprendido? He añadido en mi memoria muchos datos de las lecturas, tipos de textos. Sin embargo, mis circuitos se conectaban y podía encontrar soluciones cuando trabajaba en equipo contigo. He aprendido que es impresionante el poder del diálogo para lograr retos, aprendizajes o llegar a acuerdos. Así es, Rebot. Muchas gracias por ser un gran compañero. ¡Qué gran aprendizaje! Ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, profesora Julia, por su guía en este programa y en todos donde siempre nos ha apoyado. Gracias, profesora. A ustedes. Fue un gusto haberlos acompañado y ser parte de este gran equipo. Hasta la próxima. Rebot, mi amigo me dice que te pudo inscribir en Indecopy como un invento. Te felicito, ya hay constancia de que eres peruano.